Students, hoy día empezamos el libro 4, book number 4. Vamos a empezar con lo que regularmente ya conocemos, las lecciones con los vocabularios. Es a manera que ustedes puedan aprender nuevas palabras y ampliar el vocabulario que ustedes actualmente tienen. El vocabulario que les voy a mostrar en unos segundos está en la aplicación de Quizlet, con las cuales ustedes les dije que íbamos a trabajar constantemente. Están tal y como están en el orden de lo que hay en su libro, ¿ok? Ahí en esta aplicación ustedes van a poder reforzar lo que es la pronunciación y ya yo les he explicado anteriormente cómo. La primera palabra que tenemos es ball. Nos dice a round object used in games. Ball es para decir pelota. Podemos decir pelota de tenis, béisbol, pelota de fútbol. Entonces en general es pelota, puede ser de cualquier tipo. El siguiente que tenemos es béisbol. Béisbol, ahí nos indica la imagen. Béisbol es un deporte que igual acá se conoce. Es el deporte, ahí dice a game played with a bat and a ball. Entonces es este deporte que se juega con un bate y una pelota. Béisbol. The next one. El siguiente, basketball. Este es bastante común. La pronunciación en el español como en el inglés es la misma. Basketball. Y ahí, como pueden ver, es el deporte que ustedes conocen. Fútbol. Este fútbol hay una diferencia en inglés y en español. En inglés, fútbol es el fútbol americano, ¿ok? Es muy diferente al fútbol que nosotros conocemos en Latinoamérica. Entonces hay fútbol, fútbol americano. Restaurant. Restaurant, como pueden ver en la imagen, restaurante. The next one, el siguiente, show. Program for entertainment. Un show es un programa de entretenimiento o un espectáculo. Show. The next page, en la siguiente página tenemos game. Esta es una palabra que ustedes ya habrán oído anteriormente. A form of sport or play. Game es un juego. Puede ser para indicarnos sobre algo, un deporte, o puede ser cualquier tipo de juego. Puede ser videojuegos, juegos deportivos, etc. The next one, el siguiente. Soccer. Este soccer es el fútbol que nosotros conocemos en Latinoamérica, ¿ok? Entonces, el anterior que habíamos visto que era fútbol, ese es fútbol americano. Y este soccer, este es el fútbol que nosotros conocemos acá. Luego tenemos sport, a game, activity done for fun. Sport es un deporte, una actividad que se hace por diversión. Entonces, sport, deporte. Next, la siguiente página tenemos team. Y ahí vemos un grupo de personas en la imagen. People who work, play together. Team es un grupo de personas, ¿ok? Puede ser un grupo deportivo o pueden ser personas de trabajo igual. No, pueden ser diferentes, todo depende a la actividad a la que se dedique. Luego tienen tenis, este es un deporte, tenis. A game played with a racket and a ball and a net. Esto no está la imagen ahí, pero tenis es lo que se juega con la raqueta y una pelota. Entonces es el deporte. La siguiente imagen que tenemos es town. Y dice, where people live, work, a small city. Town es como un pueblo, o sea, es una ciudad, pero que es bastante pequeña. Ahí nos dice donde la gente vive o trabaja, pero es una ciudad bastante pequeña. Entonces, town es como sería como un pueblo. El siguiente que tenemos es un verbo visit. Visit nos dice to go and spend time in a place or with a person. Entonces, visit, podemos ver una persona yendo a un lugar turístico en la imagen. Sería visitar, es un verbo, lo van a tener como verbo en su libro. Luego tenemos otro, vamos a ver algunas de las ciudades de Estados Unidos. Washington, y nos dice Washington DC, capital city of the US. Aquí es Washington DC, que es la capital de los Estados Unidos. Luego tienen clean, este es otro verbo que van a ver. Clean quiere decir limpiar, ahí ven una persona realizando la limpieza. Entonces clean, limpiar. El siguiente, the next one, otro verbo que vamos a aprender, cook. Y vemos algunos chefs
Nos dice to prepare food for eating using heat. Entonces, cook, preparar comida, cocinar en otras palabras. El otro verbo que vamos a ver, end. To finish, to stop. End quiere decir terminar o finalizar. ¿Ok? End. Otro verbo más, like. Este like lo vamos a ver constantemente en Facebook. Nos dice to enjoy. Like es como decir gustar, que nos gusta. Podemos referirnos a personas, podemos referirnos a situaciones, a momentos, a objetos, etc. Entonces vamos a ver cómo se utiliza el like. Otro verbo que tenemos es live. Nos dice to have your home in a particular place. Live lo vamos a utilizar para indicar vivir, para decir dónde nosotros vivimos o de qué país, en qué país vivimos, ¿ok? Vamos a hablar un poco de los países, de nuestras nacionalidades, de cómo decir de dónde nosotros provenimos. El siguiente verbo es play. Dice to take part in a game or sport. Play es jugar. Podemos referirnos a un videojuego o podemos referirnos a un deporte. Entonces play, jugar. Start es el siguiente. Nos dice to begin, commence. Start es empezar. Empezar a realizar algo, un trabajo, alguna tarea. Entonces, start, empezar. Lo vamos a ver igual cómo se utiliza en las diferentes lecciones. El siguiente, este es el que a ustedes más les gusta, el break. A period of rest. Break nos referimos para hablar de lo que es el recreo cuando estamos en clase. Pero break en general es como un descanso. Ustedes pueden decir, estoy tomando un break de su trabajo, en las clases es como el recreo que ustedes tienen de 15 minutos, ¿cierto? Entonces break en sí es un periodo para descansar. Break también se los puede tomar para referirse a unas vacaciones. Chicago, tenemos la siguiente. Chicago es a city in the Midwestern US. Chicago es una ciudad que está en el Medio Oriente de Estados Unidos. Entonces, Chicago. Dallas es otra ciudad de Estados Unidos. US City in North Central Texas. Ahí les muestra el mapa. Dallas es una ciudad que está en el estado de Texas, de Estados Unidos. Next one, el siguiente. Georgetown. Georgetown nos dice a small town in Central Texas near the state capital. Georgetown es otra ciudad que se encuentra en Texas. Y luego tenemos Houston, US City in Southeast Texas. Houston es otra ciudad que se encuentra en Texas. La siguiente es Los Angeles, US City in Southwest California. Los Ángeles se encuentra en California, esto lo ven bastante en las películas y es donde la mayor parte de los famosos viven, en Los Ángeles. The next one, New York City in Northeast US. New York es Nueva York, donde está la Estatua de la Libertad. El siguiente, the next one, San Antonio, US City in South Central Texas. San Antonio es otra ciudad que está en el sur de Texas. Again, tenemos otro, again. Again es como decir, no se dice again, es como si fuera una E, again. Es como decir de nuevo, otra vez, ¿ok? Again. All, the whole amount. All es como decir todo para referirnos a todo el monto de algo. Puede ser todas las personas, todos los lápices. Vamos a ver cómo se utiliza este all. Downtown, tenemos the business center of a city. Downtown es el centro de la ciudad. Downtown aquí en Trinidad, si lo tomamos de ejemplo, sería la plaza principal, o sea, donde hay más movimiento y donde están la mayor parte de las entidades públicas. Entonces, downtown. Luego tenemos long, que nos dice covering a certain time. Long es para referirnos, como decir, vamos a verlo en lo que son los tipos de preguntas o para indicar cuánto tiempo.
Por ejemplo, es una palabra que no les puedo dar un significado exactamente en inglés, porque su interpretación depende de con qué palabras va junta en lo que es para hablar del tiempo. Esto lo vamos a aprender a utilizar más adelante. Luego tenemos did. Este es un auxiliar que vamos a aprender. En el anterior libro habíamos aprendido el do y el does, que eran auxiliares para terceras personas y para los pronombres que no eran terceras personas. Aquí tenemos el did. El did es el auxiliar que se utiliza para hablar en un pasado. ¿Ok? Vamos a aprender a hacer oraciones en pasado, preguntas en pasado. Entonces, para eso se utiliza el did. Su negación del did es el didn't. ¿Ok? Es lo que sería el pasado del don't. El don't ustedes ya lo conocen. ¿Para qué se utiliza? Luego tenemos city, cities. City es ciudad, cities, ciudades. Do, ahí nos dice perform, achieve or complete an action. El do lo habíamos visto anteriormente como un auxiliar, pero el do en este libro lo vamos a ver cómo funciona. Funciona de dos maneras. Puede ser un auxiliar y al mismo tiempo puede trabajar como un verbo. El do significa hacer. ¿Okay? El siguiente que tenemos es clean up. Indica make things or an area clean or neat. Clean up es limpiar. ¿Okay? En este caso está en un pasado, es como decir limpió. Vamos a ver cómo convertir los verbos del presente al pasado todo durante esta lección. Ok, hemos terminado con lo que es el vocabulario. Espero que lo hayan anotado. Ahora vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a hablar un poquito en esta lección. En esta lección vamos a empezar a hablar de los diferentes deportes. ¿Okay? Aquí vemos una conversación que dice Talking about sports and games. Vamos a hablar sobre deportes y juegos. It is a conversation between Joe and Paul. Es una conversación que va a ser entre Joe y Paul. ¿Okay? Tenemos Where are you from? Ese Where are you from es como decir de dónde sos o de dónde provienes para indicar tu nacionalidad. Entonces Paul dice Germany. How about you? Alemania. ¿Qué hay de ti? Joe, I'm from Georgetown. I lived there for 20 years. Now I live in Chicago. Okay. Aquí dice yo soy de Georgetown. Ahí si vemos I live con una D al final del verbo, quiere decir que está en pasado. Es como decir yo viví allí por 20 años. Ahora yo vivo en Chicago. Paul, Georgetown. I visited 3 American cities last year. New York, Washington, and Chicago. Is Georgetown near them? Entonces le dice Georgetown. Yo visité 3 ciudades americanas el año anterior. Fueron Nueva York, fue Washington, Chicago. Y luego dice, ¿está Georgetown cerca de ellas? Near es como decir cerca. ¿Okay? Y Joe dice, no, it's a town in Texas. It's near San Antonio, Houston, and Dallas. Did you like Chicago? No, es una ciudad en Texas. Está cerca de San Antonio, Houston y Dallas. ¿Te gusta Chicago? Entonces Paul le responde, yes, I like the restaurants there. I want to go there again. Hey, I know Dallas. They play pro football there. Entonces Paul le responde, sí, me gustaron los restaurantes allí. Yo quiero volver a ir de nuevo. Y luego le dice, hey, yo conozco Dallas. Allí ellos juegan el fútbol pro, como decir el de los mejores. Okay. Entonces es una conversación donde vemos cómo empiezan a utilizar los verbos en pasado y verbos en presente. Esto vamos a ver un poquito más adelante de cómo cambiar los verbos de un presente, qué sucede cuando esos cambian a pasado. El siguiente que tenemos es Where are you from? Este yo creo que ustedes lo han visto bastante, lo pueden haber visto en colegio anteriormente. El Where are you from es como decir de dónde eres, de dónde provienes. Aquí tenemos una conversación, vamos a ver cómo se utiliza. Where are you from? Le dice, I'm from Chicago. How about you? Ese how about you es como decir ¿qué hay de ti? Podemos decir and you, que es lo que ustedes conocen, y tú, o how about you, que sería ¿qué hay sobre ti? Y le responde, I'm from Dallas, Texas. But
what about you? Where are you from? Entonces yo soy de Dallas, Texas. Y luego le pregunta about, what about you? ¿Qué hay de ti? ¿De dónde eres? Entonces hay dos maneras de decir qué hay de ti o y tú. How about you o what about you? ¿Ok? Entonces Bolt responde, I'm from New York City. It's a very big city. 8 million people. Entonces yo soy de Nueva York. Es una ciudad bastante grande. 8 millones de personas. Y entonces ahí nos da un poco más de información sobre la población. Entonces where are you from, cuando ustedes respondan, por ejemplo, algún extranjero o alguien le dice where are you from, ustedes dicen I'm from Bolivia. Entonces indican dónde viven. O pueden decir I'm from Trinidad, Bolivia, si es que son nacidos acá, exactamente, ¿ok? Entonces, igual ustedes pueden hacer la pregunta a diferentes personas. Vamos a leer un poquito más. Nos dice, read about Joe, Paul and sports. Vamos a leer un poco más sobre Joe, Paul y deportes. Entonces podemos ver a continuación de la conversación. Dice, the Cowboys, they are the football team from Dallas. Do you watch football? Los Cowboys es un equipo de fútbol americano. Entonces dicen, ellos son el equipo de fútbol de Dallas. ¿Tú miras fútbol? Do you watch football? Entonces Paul responde, yes, I like to watch baseball and basketball on TV too. Sí, me gusta mirar béisbol y basketball en la televisión también. Joe responde, I like to watch the Los Angeles Lakers. Did you go to a baseball game in New York or Chicago? Sí, me gusta mirar Los Angeles Lakers, que es otro equipo de Los Ángeles en este caso. Y ahí estamos aplicando el auxiliar did, que me está indicando que es una pregunta en pasado. Did you go to a baseball game in New York or Chicago? ¿Fuiste tú a un juego de béisbol en Nueva York o Chicago? Entonces seguimos. Y Paul responde, oh yes, I watched a Mets game in New York. It started at 1 o'clock and ended at 7 o'clock. I have a ball from that game. I also watched soccer on a visit to Chicago. Entonces Paul le responde, oh sí, yo miré un juego de los Mets en Nueva York. It started, es como decir, empezó, estamos igual ocupando otra vez un verbo en pasado. Empezó a las 1 y terminó a las 7. Tengo una pelota de ese juego. Y también, yo también miré fútbol en una visita a Chicago. Entonces Joe le responde, does Chicago have a soccer team? Entonces como decir, ¿tiene Chicago un juego de fútbol? Y Paul le responde, yes, it's the Chicago Fire, it's a good team too. Entonces Paul le dice, sí, es el Chicago Fire, que es el nombre del equipo, es un buen equipo también. Luego aquí, después de haber visto esta conversación sobre sports y Joe y Paul, vamos a ver cómo nosotros, aparte de ya conocemos cómo se le llama a los diferentes deportes, pero ahora cómo se les llama a las pelotas que se utilizan en estos deportes. Tenemos number one, como podemos ver, es una pelota de tenis. Entonces se les dice tennis ball. Sabemos que ball es pelota. Tenis es el deporte, que es el tenis. Tennis ball, pelota de tenis. Number two, baseball. Para referirnos a la pelota y al deporte es el mismo, baseball. Acá igual para referirnos a la pelota, basketball. Para referirnos a la pelota de golf, golf ball. Number 5, para referirnos a la pelota que utilizan en fútbol americano, football. Y la última, que es la pelota que ustedes conocen, que es el fútbol, que se utiliza o se juega, diré, en lo que es toda Latinoamérica, soccer ball. Ok. Vamos a leer un poco más. Nos dice, read more about Joe, Paul and sport. Vamos a continuar la conversación. Joe. So, Chicago has a soccer team. I didn't know that. Do you play sports too? Ese so es como decir entonces, o así que, Chicago tiene un equipo de fútbol. No lo sabía. I didn't know that. Estamos hablando en un pasado. No lo sabía. Do you play sports too? ¿Tú juegas deporte también? Paul responde, yes, soccer. I play tennis too. I like it.
How about you? Entonces le dice, sí, fútbol. Yo juego tenis también y me gusta. ¿Qué hay sobre ti? Joe le responde, I also play tennis. Let's get together and play sometime. Entonces ese also es como decir también, yo también juego tenis. Vamos, juntémonos, ese let's get together es como decir juntémonos y juguemos alguna vez. Sometime es como decir alguna vez. Paul dice, ok, how about next Saturday? Ok, ¿qué hay sobre el siguiente sábado? Entonces están programando lo que sería su juego. Les voy a dejar un homework. Hemos leído un poco sobre cómo vamos a utilizar los verbos en pasado, cómo son las nuevas palabras que estamos aprendiendo durante este libro y un poco de cómo ustedes pueden ver o decir de qué nacionalidad son. ¿Okay? Este homework page 7, para los que ya recogieron su texto, lo podemos hacer directamente en el texto o los otros no, ya conocen el método. Entonces, esta tarea, como hemos hablado anteriormente, la voy a publicar en lo que es Google Classroom. En Google Classroom, ustedes directamente me van a mandar las tareas. ¿Ok? Igual aún así, si tienen alguna duda, que no hayan entendido algo, me pueden hablar. ¿Ok? Thank you so much for your attention.